Tardes, me presento, mi nombre es Kaylin Nicole Corchuelo Contreras, el de mi compañera Laura Victoria Torres. Somos estudiantes de la Universidad del Quindío del programa Ingeniería de Sistemas y Computación. Hoy les venimos a contar un poco sobre las integrales en línea. Entonces, las integrales en línea. Aquí podemos observar la fórmula en la cual el integrando es el campo vectorial y el dominio de integración es una curva definida en el plano o en el espacio. Estas integrales fueron desarrolladas al principio del siglo XIX para resolver muchos problemas de física, flujos de un fluido, fuerzas, electromagnetismo, electricidad, entre otros. Iniciamos con una curva plana C dada por las ecuaciones paramétricas, que son estas de acá, o la ecuación vectorial, que es esta de acá. Supongamos en la gráfica, suponemos que la curva C se divide en n subarcos delta de S sub i, en cada uno de ellos desde el punto A origen de la curva con coordenadas en x sub 0 al punto B final de la curva con coordenadas en x sub n. Se define estos subarcos que la fuerza en un punto intermedio es una fuerza constante. Esta fórmula es la función de dos variables. Y aquí podemos observar la definición y la fórmula de la integral de línea de f a lo largo de C. Esto pasa si existe este límite. Y con mi compañera les va a seguir contando más sobre las integrales en línea. Muchas gracias. Listo, entonces aquí encontramos la fórmula para poder hallar la longitud de arco. Bueno, tenemos aquí que esta función es continua, por lo tanto este límite de acá siempre va a existir. Por eso esta fórmula nos sirve para poder evaluar la integral en línea. Entonces tenemos que si la integral de línea no depende de una parametrización de la curva, siempre y cuando pues recorra solo una vez, cuando t se incrementa desde A hasta B, tenemos que si s de t es la longitud de la curva comprendida entre RA y RT, entonces podemos obtener esta fórmula. Esta fórmula la cambiamos en términos de t, entonces de s queda en términos de t, para poderla usar en esta fórmula anterior y poder hallar la integral en línea. Tenemos estas cuatro fórmulas. Estas dos primeras las tomo de la fórmula original cambiando delta de S sub i por delta de x sub i y delta de y sub i. Esta pues queda en términos de x y esta en términos de y. Entonces, si están en términos de x, las puedo cambiar a términos de t. Entonces sería x igual a xt, y igual a yt y x' igual a x' de t. Y lo mismo con y. Aquí lo mismo igual. Y acá la y' con y' de t. Entonces podemos usar estas dos fórmulas para poder evaluar la integral en línea. Tenemos integrales de línea en el espacio, entonces estas pues en este caso es de función de tres variables, funciona lo mismo como si fueran dos variables. Pues para poder definir la integral en línea igual se necesita la longitud de arco y lo único que va a variar pues en este caso es la fórmula que va a corresponder de acuerdo a las variables que yo tenga. Entonces aquí tiene 3, la fórmula va a tener 3 variables. Es lo único que va a variar, del resto el proceso es el mismo. Listo, muchísimas gracias.